Hola, bienvenidos a Pensar Economía, ya estamos aquí con Nicolás. Hoy para comenzar a hablar del dólar, y vaya si el dólar preocupa y siempre se está pendiente allí de qué es lo que pasa, sube, baja. Bueno, en Uruguay parece tener una tendencia al alza en estos últimos tiempos. Es así, José. Buenas noches para todos. Efectivamente, hay mucha volatilidad. El dólar subió, pero ha tenido un retroceso algún día y justamente en esas jornadas y en la tendencia de los últimos días ha subido más en otras partes del mundo. Entonces Uruguay lo que está transitando es, sí, está ganando, digamos, algo de competitividad respecto a la situación anterior comparado consigo mismo, pero pierde respecto a otros países, caso de Sobre Brasil. todo la región, ¿no? ¿Qué es lo que importa? La competitividad es un tema relativo. En este sentido hablamos simplemente de competitividad-precio, ¿verdad? De ver si estamos abaratándonos o no, o encareciéndonos respecto a los socios comerciales principales. A ver, para ponerle números al asunto, tenemos una primera placa que queremos compartir con ustedes para tener allí justamente los últimos datos, ¿verdad? Porque claro, en la fluctuación diaria puede ser muy alta, pero cuando tomamos el último año, como tomamos aquí, el caso Uruguay, fíjense que tenemos una inflación del 8,6 proyectada para el mes de agosto, y el dólar ha subido 1% Prácticamente nada más. nada. Claro, subió mucho en las últimas semanas, pero había caído mucho al cierre del año pasado. Si comparamos con agosto del año pasado, el dólar está apenas 1 o 2% por encima. Entonces, ¿qué pasa? Uruguay sigue teniendo una inflación en dólares alta, del 7% aproximadamente. En Brasil, en cambio, con una inflación que es del 6,3%, el dólar ha subido en el último año un 18%. Es una fuerte devaluación del real, que claro, se había fortalecido mucho, ahora devaluó Brasil. Entonces, los brasileños han tenido una caída de su precio en dólares del 10%. Nosotros subimos un 7%, ellos han caído un 10%. Y eso es un ejemplo de lo que es justamente la pérdida de competitividad en términos de precio de Uruguay con Brasil, que efectivamente preocupa porque nosotros le podemos vender a Brasil una cantidad de productos, lo estamos haciendo. Brasil es el segundo destino después de China, que en un comercio se mantiene fluido, pero si estas distorsiones en materia de precios relativos persisten, puede haber algunas dificultades en algunos negocios y también sobre todo en términos de turismo, por ejemplo. Brasil se había convertido en un origen ascendente de turistas aquí en Uruguay. La propia frontera, los comercios en Rivera y algunos otros puntos de frontera con Brasil habían tenido una afluencia importante, sobre todo el año pasado, ¿no? Un movimiento, efectivamente, la economía de la frontera, que tú bien lo destacás, José, es muy importante. Departamentos como Rivera dependen mucho de lo que pasa con Brasil y no podemos separarnos mucho en términos de precios relativos. Aquí lo que vemos es lo que ha pasado en los últimos meses. Uruguay ha intentado mantenerse parejo con Brasil, pero se ha retrasado en los últimos meses sobre todo y particularmente en estos últimos días. Bueno, es una situación que hay que vigilar. Lo que está pasando, y vamos a compartir una siguiente gráfica, porque es que el dólar en Uruguay, si bien está subiendo, tal vez no lo haga con la misma contundencia en la región. Lo que está pasando es que hay un problema de liquidez en la plaza local. ¿Qué pasó? El Banco Central en los primeros días de julio cambió la herramienta de política monetaria, dejó de lado la tasa de interés y dijo, no, ahora ya no vamos a tener una tasa de interés fija, vamos a manejar la cantidad de dinero. Y eso en Uruguay no es tan fácil porque en Uruguay tenemos dos monedas, tenemos el peso uruguayo para una cantidad de transacciones, pero tenemos el dólar, que lo usamos para otra cantidad de cosas, para ahorrar, para comprar automóviles, casas, etc. Entonces, el manejo de la cantidad de dinero en moneda local no es tan sencillo, puede tener muchas fluctuaciones. A veces hay un pico de demanda y la plaza se queda sin liquidez porque los bancos necesitan cumplir con encajes, necesitan responder demanda de dinero de las empresas y el Banco Central a veces no tiene la capacidad de respuesta. Y esto es un aprendizaje que se está haciendo y está generando una cierta volatilidad. Pero lo cierto es que también, como vemos en la gráfica, la tasa de interés ha aumentado. La tasa de interés, por ejemplo, de una letra del Banco Central a un año está llegando al 13% en los últimos días. Está basado en pesos. Tasa en pesos a un año. Es decir, si tú compras una letra del Banco Central a un año, te paga Es un 13% de ganancia. un 13%. Con una inflación del 8,9, estás con una ganancia real del 4%. Que es razonable, porque además la tasa a nivel internacional ha estado subiendo. Muchas veces se habla, no, Estados Unidos mantiene la tasa de interés baja. Es cierto, esa es la tasa oficial, la tasa que directamente la Reserva Federal opera, pero ya los bonos americanos a 10 años se están pagando cerca del 3%. Entonces hay una tendencia a la suba y eso también lo recoge la plaza uruguaya. Y además por esa falta de liquidez que se está dando en estos días, que hay que ver cómo el Banco Central la corrige. El Banco Central sigue con un dilema. Si le da muchos pesos al mercado, puede corregir esta iliquidez, bajar la tasa, pero puede generar inflación.
Y en definitiva los operadores financieros eso lo perciben y por lo tanto tampoco es que tienda a bajar mucho la tasa porque saben que la inflación puede estar ahí cerca del 9%, tampoco van a aceptar comprar títulos al 9, al 10%, le piden un poco más de interés. Y por otra parte el Banco Central tampoco puede secar demasiado la plaza de pesos porque se cae el dólar, que es lo que pasó al cierre de la semana pasada y principio de esta. Por eso estamos con estos dilemas respecto al mercado cambiario. Sí, un Banco Central que muchas veces ha salido de bombero, ¿no? Cuando las caídas del dólar han sido muy abruptas, a comprar. ¿Hasta dónde se puede llevar adelante esa política también, ¿no? Efectivamente, porque ahí el banco lo que hizo es salir de eso para ya no generar tanta deuda en pesos, venía acumulando mucha deuda. Ahora lo que va a tratar de hacer es, si hay falta de liquidez, deja vencer deuda, esos pesos los paga y salen al mercado. Y si eventualmente hay un problema de exceso de pesos, hará la operación contraria. Eso es lo que está pasando. Ahora, estos temas están vinculados al tema de competitividad, que es el que pusieron los empresarios sobre la mesa con el documento hace algunos días, que obviamente mereció mucha repercusión pública. Y desde el Ministerio de Economía, también del Ministerio de Industria, se ha dicho, bueno, en realidad la industria no está toda mal, hay sectores, dijo el ministro Roberto Kramerman. Y efectivamente, yendo al escenario industrial y el tema de la competitividad, nosotros queremos compartir una gráfica, incluso la compartimos hace unos días en el blog de Subrayado. Hay un escenario muy distinto, efectivamente, entre distintas industrias. Nosotros tomamos un ejemplo, hay muchos más, pero ahí tienen ustedes lo que ha sido la producción de la industria láctea y la industria frigorífica en la línea oscura ascendente y la industria textil y de la vestimenta en la línea clara, que es claramente descendente. Es decir, la producción industrial en textil y vestimenta ha caído casi a la mitad en los últimos 5 años y la producción de la agroindustria como láctea y frigorífica han subido un 30% aproximadamente. Situaciones muy contrastantes. Por eso es que es difícil a veces hablar de lo que le pasa a la industria o lo que le pasa a los empresarios en general. La economía uruguaya está con cambios en la interna muy profundos y este tipo de cosas es lo que está sucediendo. Sí, lo de la industria textil igual es un fenómeno que en las últimas décadas, bueno, ha venido en una caída sostenida. Hoy ha salido una noticia, hace pocas horas en realidad, de que la ex Pailana comienza nuevamente a trabajar y a exportar a la región, como podría ser una buena señal, porque sobre todo son industrias con mucha mano de obra, ¿no? Efectivamente, bueno, hay, digamos, dos enfoques que la economía trae. El gobierno, a través del FONDES, está intentando que algunas empresas se recuperen a través de la autogestión de los trabajadores. Caso de Pailana, sin duda, que además tiene la histórica competitividad que tiene los textiles de lana uruguayos, que son de alta calidad. Y efectivamente nosotros hemos hablado con algunos empresarios que dicen, bueno, ahí Uruguay tiene una posibilidad de sostenerse y de introducirse en algunas cadenas globales, como la empresa Zara, por ejemplo, que valora mucho el diseño y la buena calidad, y además tiene mucha dinámica. Entonces Uruguay puede entrar allí con un nicho. Pero también hay enfoques que dicen, bueno, en realidad hay que dejar caer los sectores que le van mal y tratar de impulsar los sectores que tienen demanda. Y eso también está pasando en la economía y lo veíamos en la gráfica. Todo esto tiene mucho que ver con el fenómeno de China, que tú lo has analizado en Poder Pensar. La irrupción de la economía china en el mundo ha hecho que... ¿Cómo competir o cómo pararse ante eso? Claro, ¿no? porque en realidad lo que estamos asistiendo es a una complementación. Ahí hay una ley en la economía que cada país exporta el recurso que en términos relativos es más abundante. Eficiente, además, ¿no? Claro, pero además, vos fíjate, en realidad tierra agrícola hay mucha más en China que en Uruguay, porque es mucho más grande. Pero hay mucha más mano de obra en China. Entonces, en términos relativos, China va a tender a producir más cosas que ocupen mano de obra, mientras que en Uruguay somos 3 millones con una gran extensión de tierra y una gran capacidad de producir alimentos y productos del agro. Entonces nos vamos a enfocar a eso más que a lo otro, por la relación entre los factores en cada una de las economías, no en términos absolutos, sino relativos, y por eso es que le compramos a China textiles y les exportamos carne, soja y Además, ¿cómo agregarle valor a eso, ¿no? A esas materias primas? El tema, y ahí hay una discusión, es que en realidad no es que no tenga valor, es que ocupan tal vez menos mano de obra, eso podría ser relativo porque hay mucho camión, mucha industria logística, pero hay valor. La soja tiene su valor. En realidad el valor es el precio, y la soja vale mucho, la carne por suerte también, y los lácteos ni hablar. El tema es que a veces se percibe como que no tiene tanto valor, y en realidad lo que no tiene es transformación manufacturera. Pero si eso no se hace eficientemente, a veces lo que se hace es destruir valor
más que crearlo. Por eso es interesante analizarlo desde el punto de vista de la economía. En estas horas creo que fue el diario El País que publica, o El Observador, una nota con uno de los empresarios ojeros más importantes de Argentina, Exacto. que habla justamente de la industria hoy, de su sector, y él decía, en la época de mi abuelo trabajaban 90 en el campo y 10 en la oficina, hoy trabajan 10 en el campo y 90 en la oficina, porque hablaba de la especialización y la complementación sobre todo de tecnología e inteligencia puesta en favor de eso, ¿no? La tecnología de la información, la computación, que lo vemos acá en el canal, lo vemos introducido en las industrias, en el agro, es algo que ha revolucionado toda la actividad económica. Y claro que el agro gana competitividad con eso y cambia mucho toda la economía. Y gana productividad. Por supuesto que lo que pasa es que las tecnologías de información también se adoptan en otras partes del mundo, entonces toda la economía global se vuelve más competitiva y ahí es donde hay que ver dónde el Uruguay queda, si puede ganar o queda un poco atrasado en la comparación con otros competidores. Gracias, Nicolás. Encantado. Nos reencontramos la semana que viene aquí en Pensar Economía.